La noche era lo suficientemente fría como para que incluso los hombres más fuertes se ajustaran más el abrigo. Pero Andrés no pensaba en el frío. Su viejo sedán zumbaba en silencio mientras conducía por la carretera casi vacía, los faros cortando la niebla. Era el tipo de noche de invierno en que el silencio parecía más pesado de lo habitual, presionando contra las ventanas como un peso invisible. Estaba cansado. Su día de trabajo había sido largo, pero algo en el aire lo mantenía inusualmente alerta, como si el destino hubiera puesto una trampa para llamar su atención. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era solo una sombra cerca del borde del pavimento, pero cuando su coche se acercó, los faros revelaron a una mujer, joven, delgada y temblando violentamente. Llevaba un vestido corto de lentejuelas, del tipo hecho para salas con poca luz y música fuerte, no para calles empapadas de niebla y viento cortante. Sus brazos rodeaban su cuerpo con fuerza, sus piernas desnudas temblaban, su cabello se le pegaba al rostro húmedo. El instinto de Andrés fue seguir conduciendo. No era raro ver gente en apuros en la ciudad, y la mayoría de los conductores simplemente pasaban de largo. Pero sus manos aflojaron en el volante, y su corazón golpeó con inquietud. Había algo dolorosamente frágil en la forma en que ella estaba allí, como un pájaro con las alas rotas. Contra su propia lógica, se detuvo unos metros más adelante. Bajó la ventanilla del lado del pasajero. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, cautelosa. La mujer levantó la cabeza. Su rímel había corrido en surcos oscuros, sus ojos hinchados por las lágrimas o el cansancio. Dudó, mordiéndose el labio como si incluso responderle fuera una decisión demasiado pesada. «Estoy bien», susurró, con voz temblorosa y poco convincente. Andrés frunció el ceño. «No lo pareces. Te congelarás aquí afuera». Los ojos de la mujer destellaron con desconfianza. Rara vez la gente ofrecía bondad sin querer algo a cambio, y ella había aprendido esa lección de manera dolorosa. «No necesito ayuda», murmuró, aunque sus dientes castañeteaban mientras lo decía. Por un momento, Andrés pensó en marcharse, pero entonces notó cómo sus manos temblaban sin control, cómo intentaba mantenerse erguida, pero se movía de un pie a otro como si la fuerza se le escapara. Suspiró, salió del coche y se quitó su propio abrigo. «Toma», dijo, tendiéndoselo. «Al menos ponte esto». Al principio, la mujer negó con la cabeza, la vergüenza cruzando su expresión, pero su cuerpo traicionaba su orgullo. Estaba congelándose, y al final, con dedos vacilantes, aceptó el abrigo y se lo envolvió alrededor. El calor pareció suavizar algo dentro de ella, aunque sus ojos seguían cautelosos. «Gracias», susurró, apenas audible. «De nada». Andrés la observó unos segundos, tratando de leer qué historia escondía su silencio. No quiso presionar. «Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Es un lugar cálido, buen té. Déjame llevarte allí, al menos hasta que te sientas mejor». Su primera reacción fue negarse otra vez, pero sus labios temblaron justo cuando otra ráfaga de viento pasó. El cansancio se dibujó en sus rasgos. Lentamente, asintió. Dentro del coche, la calefacción zumbaba mientras Andrés la llevaba hacia la cafetería. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas. Él notó cómo ella miraba por la ventana, su reflejo frágil y distante, como si quisiera desaparecer en el cristal oscuro. Cuando llegaron a la cafetería, el resplandor amarillo de las luces se derramaba sobre la acera, una pequeña isla de calor en la fría noche. Andrés sostuvo la puerta para ella. Ella entró con cautela, aferrándose fuerte a su abrigo, como si temiera que incluso esa pequeña bondad pudiera desaparecer. Andrés la siguió, y al cerrarse la puerta detrás de ellos, no pudo sacudirse la sensación de que esa noche, ese encuentro fortuito, estaba a punto de cambiarlo todo. La cafetería estaba casi vacía, salvo por un anciano que leía un periódico en la esquina y una pareja joven que susurraba sobre tazas humeantes. El calor envolvía la sala y el aroma de café y pan recién horneado
atravesaba el frío del invierno. Andrés guió a la mujer hacia una pequeña mesa junto a la ventana, donde el vaho empañaba el vidrio y borraba la vista de la calle neblinosa. Ella se deslizó lentamente en el asiento, aferrándose al abrigo sobre sus hombros como si fuera una armadura. El vestido de lentejuelas aún brillaba débilmente bajo la luz tenue, un recordatorio duro de dónde había estado antes de que el destino la pusiera en su camino. Andrés pidió 2 tés y un plato de sopa con pan. Cuando la camarera se fue, el silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. No quería entrometerse, pero su mente hervía con preguntas. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola en la calle? ¿Y por qué sus ojos parecían cargar con años de dolor, a pesar de su rostro joven? Finalmente habló, con suavidad. ¿Cómo te llamas? La mujer vaciló, apretando los labios como si incluso dar ese dato fuera peligroso. Clara, dijo al fin, con una voz que apenas superaba un suspiro. Clara, repitió Andrés, asintiendo levemente. Yo soy Andrés. Ella apenas inclinó la cabeza, con la mirada fija en la ventana, como si quisiera desvanecerse en la noche. La camarera regresó con los tazones humeantes y las tazas. Andrés empujó la sopa hacia ella. La necesitas más que yo. Durante un largo momento, Clara se limitó a mirarla. Luego, como si el peso del hambre derrumbara su orgullo, tomó la cuchara y probó un sorbo cauteloso. El calor enrojeció sus mejillas pálidas y por primera vez su cuerpo dejó de temblar. Andrés bebió su té en silencio, dejándola comer. Cuando por fin habló, sus palabras lo sorprendieron. No deberías haberte detenido por mí. Él alzó una ceja. ¿Por qué dices eso? Sus ojos destellaron con algo amargo. Porque no soy el tipo de mujer que la gente rescata. Trabajo en un bar. Bailo para hombres que ni siquiera recuerdan mi nombre al día siguiente. Su confesión quedó suspendida en el aire como una piedra pesada. No lo miró al decirlo, como si se preparara para el asco o el juicio al que ya estaba acostumbrada. Pero Andrés no se inmutó. La observó con calma y respondió con voz suave. Eso no significa que merezcas quedarte congelándote en la calle. Sus ojos se dirigieron hacia él, sorprendidos. No entiendes. Personas como yo no somos dignas de tu bondad. Andrés negó lentamente con la cabeza. Nadie es indigno de bondad. La simpleza de su respuesta la desconcertó. Durante un buen rato, Clara no dijo nada, removiendo la sopa con la mirada perdida. Pero una pequeña grieta apareció en el muro que había construido a su alrededor. Cuando la cafetería cerró, Andrés dudó. No podía simplemente dejarla otra vez en la calle. Entonces recordó un pequeño refugio para mujeres que estaba cerca. Él había donado allí antes, aunque nunca lo había visitado. Hay un lugar seguro, dijo con voz tranquila. Te dejarán pasar la noche. La desconfianza se dibujó en el rostro de Clara. ¿Por qué me ayudas? Andrés la miró a los ojos con firmeza. Porque lo necesitabas, nada más. Su respiración se agitó. Buscó en su rostro motivos ocultos, pero lo único que encontró fue sinceridad. Finalmente, con un leve asentimiento, aceptó. Más tarde, mientras la veía entrar al refugio envuelta en su abrigo, Andrés sintió que algo se agitaba dentro de él. Una certeza silenciosa de que sus caminos se habían cruzado por una razón que aún no podía nombrar. Los días pasaron, y aunque no tenía motivos para hacerlo, Andrés pensaba a menudo en Clara. La imagen de ella temblando en el frío permanecía en su mente, un recordatorio de lo frágil que podía ser el mundo cuando nadie se detenía a mirar 2 veces. Al tercer día, volvió a pasar frente al refugio. Algo en él necesitaba saber si estaba bien. Dentro de la sala común, la encontró sentada junto a la ventana, con una manta raída sobre los hombros. Sin el vestido de lentejuelas, se veía distinta, más suave, casi como la muchacha que seguramente había sido antes de que la vida la desgastara. Tenía un cuaderno viejo en el regazo, pero no escribía, solo miraba al cielo gris. Cuando lo vio, la sorpresa se reflejó en su rostro.
Tú otra vez, murmuró, aunque sin hostilidad. Quería ver cómo estabas, dijo Andrés, avanzando con cautela. ¿Puedo sentarme? Ella vaciló, luego asintió. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por la risa lejana de unos niños en otra habitación. Andrés no la apuró. Sabía que la confianza era un hilo frágil que debía manejarse con cuidado. Finalmente, Clara habló, en voz baja y cuidadosa. «Debes pensar mal de mí». Andrés frunció el ceño. «¿Por qué habría de hacerlo?» «Por lo que te conté», apretó la manta con fuerza. «Que bailo en un bar. La gente escucha eso y cree que ya lo sabe todo sobre mí. Piensan que soy una desvergonzada, una rota o simplemente sucia». Su voz se quebró. «No ven el resto». Andrés se inclinó un poco hacia adelante, con un tono sereno. «Entonces cuéntame el resto». Los ojos de Clara brillaron con vacilación, pero la carga que llevaba era demasiado pesada para sostenerla sola. Exhaló con dificultad y las palabras comenzaron a salir. «Yo no elegí esto. Nunca soñé con estar en un escenario fingiendo sonrisas mientras hombres borrachos me miraban. Alguna vez tuve planes. Quería estudiar, quizá enseñar. Pero la vida no siempre respeta los planes». Sus manos temblaban mientras continuaba. «Mi hermana menor, Sofía, solo tiene 16 años. Tiene una condición en el corazón. Los médicos dijeron que necesitaría tratamiento constante, medicinas que cuestan más de lo que jamás podríamos ganar. Nuestros padres murieron hace años, así que solo estábamos ella y yo. Intenté de todo. Trabajé en tiendas, limpié casas, pero no era suficiente. Y entonces alguien me ofreció dinero por bailar, más en una semana de lo que ganaba en un mes». Hizo una pausa, con lágrimas luchando por salir. «Lo odiaba cada segundo, pero Sofía me necesitaba. Aún me necesita». Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Apartó el rostro, avergonzada. «Así que seguí volviendo, noche tras noche, vendiendo pedazos de mí para comprarle una oportunidad de vivir. Me repito que vale la pena, pero algunas noches me pregunto si solo me estoy ahogando». El pecho de Andrés se apretó. Había esperado dolor en su historia, pero no esta desesperación tan cruda, este sacrificio silencioso disfrazado de vergüenza. «Clara», dijo suavemente, «no eres lo que el mundo dice de ti. Eres una hermana que se negó a rendirse. Eso no es debilidad, es fortaleza». Ella lo miró, sorprendida por la ternura de su voz. Durante años había llevado una armadura contra el juicio, esperando siempre la crueldad. Escuchar compasión en su lugar le resultaba irreal, casi insoportable. Sus labios temblaron cuando susurró. «Nadie me había dicho eso jamás». Andrés le regaló una pequeña sonrisa tranquilizadora. Entonces quizás ya era hora de que alguien lo hiciera. Por primera vez desde que la conoció, Clara se permitió llorar libremente. No eran lágrimas de vergüenza, sino de desahogo. Y en ese instante, un lazo frágil comenzó a formarse, una promesa silenciosa de que su historia aún no había terminado. El vínculo entre Andrés y Clara creció en silencio en los días siguientes. Él no la presionaba, no exigía más de lo que ella estaba lista para dar. A veces solo pasaba por el refugio para sentarse junto a ella en silencio, llevándole libros, comida caliente o simplemente su compañía. Clara se descubría respirando un poco más tranquila a su lado, aunque una voz en su interior le advertía que no confiara demasiado. La vida le había enseñado que la bondad siempre tenía un precio. Pero una tarde, todo se rompió. Andrés regresaba a casa del trabajo cuando sonó su teléfono. Era la encargada del refugio. Su voz estaba cargada de pánico. Clara había salido corriendo, temblando, casi desplomándose, diciendo que su hermana Sofía había empeorado. El corazón de Andrés martilleaba mientras daba la vuelta con el coche. Cuando llegó al hospital, encontró a Clara en el pasillo,
con las manos cubriéndose el rostro, el cuerpo entero sacudido por los sollozos. Se veía más pequeña que nunca, como una niña perdida en medio de una tormenta. «Clara», dijo con dulzura, acercándose. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «No quieren atenderla sin dinero», susurró, con la voz rota. «La medicina, los exámenes. No tengo suficiente. Pensé que sí, pero...» Las palabras se enredaron en llanto. Andrés se arrodilló junto a ella. «Lo resolveremos. ¿Cuánto es?» Con manos temblorosas, ella le tendió un papel. La cifra escrita en el presupuesto le apretó el pecho a aquel Andrés. Era mucho más de lo que ella podía reunir a tiempo. Clara apretó el papel contra su pecho. «Voy a tener que volver», sollozó. «Volver al bar. Juré que no lo haría, pero es la única forma. Pagan rápido si...» Se detuvo, la vergüenza ardiendo en sus ojos como fuego. La mandíbula de Andrés se tensó. La idea de que ella regresara a ese lugar, de que su espíritu volviera a romperse noche tras noche, lo llenó de una rabia impotente. Pero debajo de ella había algo más fuerte: resolución. «No», dijo con firmeza, «no vas a volver allí». Ella lo miró, atónita. «¿Entonces cómo?» Él sacó la billetera y se la puso en las manos. «Lo pagaremos, yo lo pagaré. Sofía recibirá su tratamiento». La respiración de Clara se cortó. Lo miró como si hablara un idioma que no podía comprender. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías esto por mí? ¿Por nosotras? Si ni siquiera me conoces». Andrés sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. «Porque has cargado con esto sola durante demasiado tiempo. Porque tu hermana merece una oportunidad y porque nadie debería sacrificarse a sí mismo solo para mantener con vida a otro». Los labios de Clara temblaron. Quiso rechazar su ayuda, aferrarse a la única forma de supervivencia que conocía, pero su cuerpo la traicionó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lentamente asintió. Los médicos actuaron rápido una vez hecho el pago. Sofía fue ingresada. Su frágil cuerpo descansaba en la cama, rodeada de tubos y monitores. Clara se quedó a su lado, con los dedos entrelazados a los de su hermana. Andrés permanecía en la esquina, dándole espacio, pero presente, como un ancla silenciosa en medio de la tormenta. En un momento, Clara se volvió hacia él. Sus ojos brillaban, pero esta vez con algo nuevo, entre incredulidad y gratitud. «Nadie se había preocupado así por mí», susurró. Andrés sonrió suavemente. «Acostúmbrate». Y, en ese instante, algo dentro de ella se rompió, no en desesperación, sino de la manera sanadora en que la esperanza irrumpe en los lugares más oscuros. Los días en el hospital se volvieron una rutina frágil. Las máquinas pitaban junto a la cama de Sofía, las enfermeras iban y venían, y Clara apenas se apartaba de su lado. Andrés la visitaba a diario, a veces con comida, a veces con libros, a veces solo con silencio. Nunca pedía agradecimientos, nunca recordaba el dinero que había dado. Simplemente estaba allí, constante y confiable, como un faro en medio de la tormenta. La condición de Sofía poco a poco se estabilizó, y, por primera vez en semanas, Clara se permitió un respiro de alivio. Una tarde, después de que Sofía se quedara dormida, Andrés le sugirió salir un momento al jardín del hospital a tomar aire fresco. La noche de invierno era fría pero clara, con estrellas esparcidas como polvo en el cielo. Clara se abrazó a sí misma, el recuerdo de aquella primera noche helada regresando a su mente. «Has hecho demasiado», murmuró, mirando el sendero de grava bajo sus pies. «Más que nadie en toda mi vida. No entiendo por qué». La expresión de Andrés se suavizó. Sabía que ese momento llegaría, el momento en que ella necesitaría respuestas, no silencio. Respiró hondo. «Porque sé lo que es ver cómo alguien que amas se te escapa de las manos, y sé la impotencia que te carcome cuando no puedes hacer nada al respecto».
Ella lo miró, confundida. Él continuó, con voz baja pero firme. Yo tenía una hermana, más joven que yo. Estaba llena de risas. También se enfermó. Otra condición, pero las mismas salas de hospital interminables, las mismas cuentas imposibles. Mis padres intentaron todo, pero al final no lo logró. Solo tenía 15 años. El aliento de Clara se entrecortó. Su pecho se apretó. Me prometí que si alguna vez encontraba a alguien en esa misma situación, siguió Andrés, no me daría la vuelta. No pude salvar a mi hermana, pero tal vez podría salvar a otra persona. Los ojos de Clara brillaron mientras susurraba. Así que esa es la razón. Él asintió. Esa es la razón. Dudó un instante antes de añadir. El refugio donde te quedas es uno de los lugares que apoyo en silencio. Nunca lo digo, no es por reconocimiento. No soporto la idea de que otros estén librando las mismas batallas que yo perdí. El mundo de Clara pareció girar. Siempre lo había visto como un desconocido amable, ordinario, sin pretensiones. Pero ahora entendía la verdad. Aquel hombre que le ofreció su abrigo esa noche no era cualquiera. Era alguien que había transformado su propio dolor en puentes de bondad. Alguien que cargaba con su duelo, pero que había decidido convertirlo en luz para otros. Tú, tragó saliva, con la voz temblorosa. ¿Has estado ayudando a personas como yo todo este tiempo? La mirada de Andrés se sostuvo en la suya, firme y serena. Sí, pero contigo es diferente. Contigo no es solo caridad. Es algo que no puedo explicar. Me recuerdas que la bondad no es solo dar, es conectar. Y, de alguna manera, siento que estábamos destinados a cruzarnos esa noche. Los labios de Clara temblaron mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Durante tanto tiempo había sido vista solo a través del filtro del juicio. Bailarina de bar, vergonzosa, nada más. Pero en los ojos de Andrés vio algo que casi había olvidado que existía: dignidad. Todo este tiempo pensé que me ahogaba sola, susurró. Y tú estabas allí, con un bote salvavidas. Andrés sonrió apenas. Quizás los dos lo estábamos. Quizás salvarte a ti también es salvarme a mí. Por un largo momento, ninguno habló. La noche a su alrededor permanecía en silencio, excepto por el murmullo distante de la ciudad. Pero algo había cambiado. Los muros que Clara había construido alrededor de su corazón se resquebrajaron, no por la fuerza, sino por el calor. Y por primera vez, empezó a creer que su historia podía tener algo más que supervivencia. Podía tener redención. Las semanas pasaron y, poco a poco, la niebla gris de la desesperanza que había cubierto el mundo de Clara comenzó a disiparse. La salud de Sofía mejoró con el tratamiento adecuado. Sus mejillas recuperaron color y su risa, aunque tímida, volvió a escucharse. Los médicos hablaban de revisiones constantes y de medicación regular, pero también hablaban de esperanza, una palabra que Clara casi había olvidado cómo sostener. Se mudó del refugio, no para volver al bar, sino a un pequeño apartamento cerca del centro comunitario que Andrés le había mencionado alguna vez. Con su estímulo, se atrevió a postularse para un puesto allí, no como limpiadora ni como asistente, sino como instructora de danza. Al principio, la idea la aterrorizaba. ¿Quién querría aprender de mí?, susurró. Pero Andrés solo sonrió. A los niños no les importa de dónde vienes, Clara, les importa cómo los haces sentir. Y tú tienes el don de la expresión, no lo escondas. Así que lo intentó. El primer día que se paró frente a un grupo de niños, sus manos temblaban y la garganta se le cerraba de nervios. Pero cuando la música comenzó, algo se encendió dentro de ella. Se movió con el ritmo, no como un artista en un bar lleno de humo, sino como una maestra que guiaba corazones jóvenes a descubrir la alegría del movimiento. Las risas de los niños llenaron la sala, y Clara sintió algo que no experimentaba desde hacía años: orgullo.
Sofía solía visitarla, sentada al margen de la clase, con los ojos brillantes de admiración. «Te ves feliz», le decía, y Clara se daba cuenta de que era cierto. Una tarde, tras una larga jornada en el centro, Clara caminaba de regreso a casa junto a Andrés. Las farolas iluminaban la calle con charcos dorados de luz. El aire invernal era frío, pero ya no cruel. Ella se envolvió mejor en el abrigo viejo de Andrés. Nunca se había desprendido de él. Era el símbolo de aquella primera noche. «Me has devuelto la vida», murmuró, mirándolo de reojo. Andrés negó con la cabeza. «No, Clara, la fuerza ya la tenías. Yo solo te recordé que seguía allí». Se detuvieron en un pequeño banco del parque, donde el silencio de la noche los rodeó. Clara estudió el rostro de Andrés, las líneas de bondad marcadas con el tiempo, la calma firme que se había convertido en su ancla. «Cuando me encontraste aquella noche», dijo en voz baja, «pensé que era el final. Estaba rota, congelada, convencida de que ya no había un lugar para mí en este mundo. Pero no era el final, era el comienzo». La sonrisa de Andrés fue serena. A veces, las noches más oscuras nos llevan a los amaneceres más brillantes. Los ojos de Clara brillaron. Extendió la mano y él no la apartó. Sus dedos se entrelazaron y por primera vez, Clara sintió lo que era ser vista no como una carga, no como un error, sino como alguien digna de ser sostenida. Meses después, en un pequeño recital organizado por el centro comunitario, Clara se encontraba de pie con orgullo mientras sus alumnos presentaban una sencilla rutina de baile. Los padres aplaudían, los niños reían y Sofía era quien más vitoreaba en toda la sala. En la última fila, Andrés observaba con un orgullo tranquilo, sin apartar la mirada de ella. Cuando terminó la presentación, Clara hizo una reverencia junto a los niños, con el corazón henchido. Ya no era la muchacha junto a la carretera, temblando de frío. Ya no era la bailarina rota definida por la vergüenza. Ahora era hermana, maestra, sobreviviente, renacida gracias a la compasión. Esa misma tarde, al regresar a casa los tres juntos, Andrés, Clara y Sofía, ella volvió a pensar en aquella primera noche, los faros, el viento helado, el desconocido que se detuvo cuando nadie más lo hizo. Y comprendió una verdad profunda. A veces la salvación no llega en forma de grandes milagros, sino en un simple acto de bondad de un extraño que se niega a mirar hacia otro lado. Al doblar por una calle tranquila, la mano de Andrés buscó la suya otra vez, cálida y firme. Clara sonrió entre lágrimas, con una voz suave pero segura. Aquella noche pensé que estaba perdida para siempre, pero en realidad fue la noche en que mi vida comenzó.